Bueno, estamos ya dentro de nuestro espacio, ¿verdad? El bumper no apareció y por eso nos agarró un poco fuera de base. Bueno, hoy David Arias Canela y yo queremos hablar de un tema súper interesante, ya no solamente para la República Dominicana, sino en términos mundiales, planetarios, porque queremos abordar el tema del cambio climático. El cambio climático, como la gente ha escuchado, algunos saben de eso porque han estudiado el tema, pero se produce y se nota en muchísimos lugares del mundo ya, porque producto de nosotros mismos, los seres humanos, hemos dañado en gran parte el planeta, hemos producido cambios que afectan el planeta y por eso se habla de cambio climático. En casi todos los países, yo diría que probablemente en todos, hay instituciones que se ocupan del tema. En el caso de la República Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente tiene una dirección especializada en cambio climático y esa dirección está presidida por el ingeniero Pedro García. Nosotros tenemos a Pedro García en el estudio aquí con nosotros y vamos a hablar de ese tema con él. Para comenzar, ingeniero, nosotros quisiéramos saber, un país pequeño, una isla de este tamaño, que vista en el mapa mundial es un puntito, ¿realmente tiene impacto, incidencia en el cambio climático que se produce en el mundo? Sí, buenos días y muchas gracias por invitarme a su programa. Con respecto a su inquietud, ciertamente somos un país muy pequeño, con apenas 10 millones de habitantes y unos 4 millones que fluctúan por el turismo y la inmigración, pero nosotros como parte de la comunidad internacional asumimos un compromiso de, junto con los demás países, tratar el tema de cambio climático, incorporarlo en nuestras políticas y en nuestras actividades nacionales. Y en ese sentido, independientemente de que ciertamente aportamos muy poco a los gases de efecto invernadero, que son los que desencadenan el cambio climático, de acuerdo con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre este tema, en función de ese compromiso, nosotros tenemos, independientemente de lo poco que aportamos, tenemos el deber de desarrollar políticas para tratar de, junto con los demás países, mitigar. Obviamente, como dice el refrán, que grano a grano se llena la gallina el buche. Si es un solo país que se dedica a mitigar del tamaño del nuestro, es muy poco lo que se va a lograr, pero si todos los países similares a la República Dominicana desarrollamos políticas comunes bajo las directrices de la Convención, entonces el resultado pues obviamente que va a ser diferente. Sin embargo, Pedro, el efecto que puede producir el cambio climático sí nos afecta grandemente a nosotros por nuestra condición de isla, ¿no? Claro, esa es la Convención Marco ha dividido el tratamiento del tema en dos grandes áreas. Una es el área de la mitigación, es decir, de evitar la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera o disminuir esos gases mediante métodos que podríamos hablar más adelante. Y la otra es la adaptación al cambio climático en el entendido de que ya el cambio climático es un hecho y que los países ya están siendo afectados. Y siendo así, para países como la República Dominicana, que además de pequeños somos una isla, estamos en una isla, somos un país insular, pues los impactos del cambio climático pueden ser aún de mayor dimensión. De hecho, de acuerdo con algunos estudios recientes, nosotros estamos entre los 10 países más vulnerables del mundo en términos de el cambio climático. Por lo tanto, si nos preguntan en cuál sería la prioridad o qué pondríamos en primer lugar, pues obviamente que pondríamos en primer lugar la adaptación al cambio climático. Yo creo que la orientación del diálogo que estamos teniendo en este momento es interesante porque efectivamente somos un país pequeño e incidimos poco en las causas, ¿verdad?, del cambio climático, pero en sus efectos, sus consecuencias, sí recibimos todo el impacto.
Y por eso es que incluso se dice que países pequeños como nosotros podrían ser los más afectados en términos de cambio climático, porque, por ejemplo, si se sigue produciendo el deshielo en los polos, sigue aumentando el nivel del mar, eso significa que una parte de nuestras playas podrían perderse, ¿verdad? Claro. Entonces eso es parte de las consecuencias. Ahora, esos países grandes, que son los que más producen las causas, ¿verdad?, del cambio climático, de alguna manera deberían pagar por ello a los más pequeños. ¿Hay algún tipo de, Pedro, algún tipo de proyectos, de planes, de estrategias mundiales para ayudar a los países pequeños en términos de las consecuencias del cambio climático? Sí, bueno, precisamente uno de los principios fundamentales de la Convención es de que los países se acogen a ella en un esquema de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, que cada quien según su nivel de responsabilidad y sus posibilidades. Y en ese sentido, desde la creación de la Convención se ha hecho mucho énfasis en desarrollar mecanismos para poder financiar las actividades tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. Se han hecho muchos intentos, algunos han tenido éxito muy parcial, y viendo esas dificultades, en el 2011 en Cancún se decidió crear el Fondo Verde del Clima. Este fondo inicialmente tenía o tiene unas aspiraciones, en el lenguaje de la Convención le llamamos ambición, de llegar a movilizar unos 100 billones de dólares al año a partir de 2020, es decir, 100.000 millones de dólares a nivel internacional. Tanto en el ámbito privado como público, es decir, que tendría diferentes fuentes. El fondo inició un proceso de establecimiento, de creación, que confluyó en la última reunión. Nosotros, dicho sea de paso, somos miembros de la Junta Directiva del Fondo, conformamos una asociación de países en la cual estamos Belice, Cuba y República Dominicana. Y cada año, a partir de 2012, los países nos hemos turnado en la Junta Directiva. Actualmente nosotros somos, desde el año 2013 hasta ahora, hasta 2014, hasta octubre, somos miembros de la Junta Directiva del Fondo, que está compuesta por 24 miembros, países miembros, 12 países desarrollados y 12 países en desarrollo. Y bueno, en la penúltima reunión del fondo, en mayo, que fue la sexta, se completó la fase de preparación del fondo para ser capitalizado, es decir, para recibir recursos. El fondo tiene sus oficinas en Songdo, en Corea del Sur. Corea ofreció unas facilidades que tiene en esa región, es un centro financiero mundial que hay en Songdo, y ahí está el Fondo Verde del Clima, está la sede. Entonces, a partir de esa última reunión de mayo, el fondo está listo para capitalizarse. La capitalización inició con una primera reunión de países donantes en Oslo, en Corea, en julio pasado. Y inicialmente no hubo compromisos formales. Los países a veces se estudian entre ellos, es un proceso que también implica relaciones políticas, y no hubo compromisos formales. Sin embargo, en su visita a Brasil, la presidenta de Alemania hizo un primer anuncio formal de que iba a poner su primera partida de 750 millones de dólares para comenzar la capitalización del fondo. Nosotros creemos que eso le da un arranque al fondo y que efectivamente va a haber una movilización importante de recursos que van a ser principalmente para financiar a los países en desarrollo. Es decir que en ese caso nosotros seríamos beneficiados con recursos. Pedro, ¿cuáles serían las actividades o las acciones que ese fondo financiaría o contribuiría con el caso de la República Dominicana? ¿Cuáles son aquellas acciones principales que pueden mitigarse en cuanto al cambio climático?
En el caso de la mitigación, bueno, actividades típicas de mitigación o de evitar emisión de de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero por el que principalmente se está tratando de mitigar. Habría financiamiento tanto hacia el nivel público como privado, proyectos públicos o proyectos privados. Por ejemplo, perfectamente una planta de energía renovable, de energía limpia, que no emita, pudiera ser financiada. Claro, en este caso posiblemente sería un préstamo, porque el fondo va a funcionar en dos modalidades, en préstamos y en donaciones. Okay. Por ejemplo, un metro pudiera ser financiado o parcialmente financiado con este fondo, pero también proyectos de reforestación o de preservación de áreas forestales que se constituirían en ese caso en sumideros de carbono podrán ser financiados. Eso en el ámbito de la mitigación. Hay otros casos más que pueden ser, por ejemplo, eficientizar el sistema de transporte de un país para irse a un ámbito más amplio. En el caso nuestro, uno de los principales fuentes de contaminación o de emisión de CO2 es el transporte, junto con la energía de las termoeléctricas. Y también en el ámbito de la adaptación, ahí es más interesante porque la adaptación incluye no solamente adaptarse al cambio climático, sino que mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Entonces hay un tema ahí de desarrollo que va junto con el tema de cambio climático. Es decir, los países han insistido mucho en el ámbito de la convención de que en el caso de los países en desarrollo, no solamente van a trabajar el tema per se, para mitigar o para adaptarse, sino que también se insistirá y se tiene que tomar en cuenta la necesidad que tienen estos países de que sus poblaciones eleven su nivel de vida. Y en ese sentido, esos proyectos de adaptación incluirían una parte del desarrollo que estaría dirigido a mejorar las condiciones de vida de la gente en las comunidades. Y en el caso de la adaptación, de lo que se trata es de elevar el nivel de resiliencia o de resistencia de las comunidades y de los ecosistemas al cambio climático. Entonces significaría mejorar las condiciones en que vive la gente, por un lado, y las condiciones mismas de la gente, tener gente más saludable, residiendo en lugares más seguros, con mejor provisión de servicios en sentido general, por un lado, y por otro lado, en el caso de los ecosistemas, pues asegurarse de que efectivamente todas sus funciones se garantizan y se mantienen estables, y eso significaría trabajar muy estrechamente con el Ministerio de Medio Ambiente en este caso. Ingeniero García, y bueno, esas expectativas parece que son buenas, pero no se sabe cuándo que esos recursos van a llegar todavía, no estamos muy seguros cuándo esos recursos llegarían. Mientras tanto, ¿qué hace el país? ¿Qué hace su oficina? ¿Qué proyectos se están ejecutando que tengan que ver con la mitigación del cambio climático en la República Dominicana? Sí, bueno, en cuanto a de que no se sabe, ciertamente, nosotros que estamos en la Junta Directiva del Fondo, estamos en un proceso más de preparación para poder financiar. Y en ese caso, pero hay una intención de que no se haya retrasos. O sea, el cambio climático que está ocurriendo, estamos contaminando y no podemos perder mucho tiempo. Entonces, ha sido bastante rápida, todas las decisiones que se han tomado han sido muy rápidas. Nosotros como ministerio, como país, ya designamos ante el fondo una figura que es el punto focal o entidad nacional designada, que en este caso recayó sobre el Ministerio de Medio Ambiente. Esa entidad nacional designada debe encargarse de preparar el país para acceder a los fondos, de ayudar a preparar el país. El fondo va a fortalecer las capacidades de los países para que puedan acceder y utilizar esos recursos de manera eficiente. Y para eso se va a acreditar entidades nacionales que se llaman entidades nacionales implementadoras. Y es un rol, en este caso del Ministerio, ayudar a que el fondo pueda acreditar esas entidades, que son las que van a acceder a los recursos directamente.
y que van a servir de intermediario, si cabe la palabra, entre el fondo y las entidades que van a ejecutar proyectos a nivel nacional. Entonces estamos en esa fase. Excelente. Bueno, yo creo que estamos suficientemente informados de las expectativas relacionadas con el tema de proyectos de cambio climático en la República Dominicana. Esperamos sí que la oportunidad de tener recursos internacionales y nacionales también, porque óyeme, siempre los recursos internacionales de alguna manera están orientados hacia objetivos que quieren las instituciones internacionales, pero aquí, en la República Dominicana, nosotros sabemos que el gobierno y las instituciones privadas y públicas tienen que trabajar hacia la solución de diversos problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la conservación de nuestras cuencas hidrográficas, y uno sabe que para lograr eso se necesitan recursos, y se habla siempre del pago por servicios ambientales, pero hasta ahora como que no hemos encontrado el camino. Quizás por esa vía van a aparecer recursos que puedan orientarse para esos fines, pero bueno, vamos a pedirle al país que esté atento y que participe en el debate, porque tiene que aparecer recursos, David. Este programa ya el tiempo se nos ha terminado, no sé si tú querías ya añadir algo más. No, pero está bien, yo pienso que esa parte es importante, quizás Pedro pueda volver para explicar esos mecanismos que se están estableciendo o que se están apoyando, para ver cómo se establece un fondo que después que terminen las donaciones permanezca en el tiempo y se pueda entonces ir a aplicar y recuperar la cobertura vegetal que nosotros tenemos y disminuir las emisiones, ¿no? O sea que tiene la invitación abierta para mucho gusto. el próximo programa. Bueno, Sí. entonces despedimos el programa por el día de hoy, y el próximo jueves a esta hora ya estaremos con ustedes nuevamente en Voces de la Naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias.